Ok. Entonces vamos a empezar, hermano, de nuevo. Vamos a empezar de nuevo porque... Listo. Ahora sí, pues. Hoy vamos a iniciar, hermano, con nuestra confesión de fe en el capítulo número 4 de la creación. De la creación. Pero antes, vamos a ver algún punto sobre la que yo quiero que se vea claro de la confesión de fe. La confesión de fe es un documento histórico donde se han redactado de manera claras y concisa las doctrinas fundamentales de que creemos sobre las sagradas escrituras. Ustedes, y nuevamente, ustedes me dirán, pero ¿qué, ¿por qué si la Biblia, si la Sagrada Escritura son nuestra autoridad, por qué es necesario la confesión de fe? Y yo creo, hermano, que eso está pasando por algunas mentes de algunos hermanos. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes ven, no sé, quizá haya algún problema, pero si ustedes ven, faltan hermanos de la iglesia domingo tras domingo que escuchen el estudio de la confesión de fe. Y nuevamente digo, nuestra autoridad es la Sagrada Escritura, sí, pero es importante, hermano, que estudiemos la confesión de fe. Es muy importante porque nos vamos a tener bien claro nuestra doctrina. La confesión de fe es tan importante, hermano, porque redacta de manera clara y concisa para la congregación y para los creyentes las cosas o aquellas cosas que hemos creído y donde siempre la iglesia están cambiando. Como le dije hace un rato, hoy en día llegan muchas doctrinas nuevas y falsas a las iglesias evangélicas. Y tristemente las iglesias de hoy en día toman estas doctrinas como oficiales y las toman tan seriamente, hermanos, que engañan a toda su congregación. Por ejemplo, una de esas, yo ato, yo desato, esas son herejías, hermano. Esas son herejías. Así que en este caso de la confesión de fe, el Bautista de Lodre, fue redactada por segunda edición en 1689. Estas iglesias, hermanos, son iglesias históricas donde su fe es una fe bíblica, donde no se mueven por ningún viento de doctrina. Estas iglesias mantienen su doctrina desde hace muchos siglos y siguen manteniendo su doctrina hasta el día de hoy. No cambien, no cambien. Pastor, está en silencio, pastor. Así que la confesión de fe no es autoritativa para nosotros, es inspirada, pero con documentos muy importantes. Disculpen, hermano. La confesión de fe no es autoritativa para nosotros, ni es inspirada, tampoco es inspirada, pero son documentos muy importantes donde iglesias históricas que son confesionales tienen una doctrina muy clara hace mucho tiempo, y esto es muy importante, que está redactado y está consignado por cualquier viento de doctrina que venga en estos momentos, como ha sucedido en iglesias contemporáneas en los últimos 50 años. A nosotros la Iglesia Evangélica Hermanada de la Esperanza no nos va a mover ninguna doctrina nueva
porque tenemos claro qué es lo que nosotros creemos. Es lo que hemos estado estudiando, la palabra del Señor, por medio de este instrumento que es la confesión de fe. Resumiendo, la confesión de fe es sacada, hermano, totalmente de la Sagrada Escritura. La confesión de fe no es inspirada, pero la confesión de fe es totalmente sacada de la poderosa palabra del Señor, que es inspirada por Él. Amén, hermano. Así que Amén. vamos a entrar al tema de hoy, que es el artículo 4. Pero antes de ver el artículo 4, hemos visto lo siguiente. Hemos visto el contexto histórico acerca de la declaración de fe bautista de 1689. Hemos visto el capítulo 1 que habla de la Santa Escritura. Vimos cómo fue de la Santa Escritura que fue tomada toda esta confesión de fe, porque es de la Santa Escritura donde está fundada nuestra fe. El artículo 2 de Dios y de la Santa Trinidad, vimos que enseña la Escritura de Dios, sus atributos y su ser trino. El artículo 3 del decreto de Dios, cómo Dios antes de crear cualquier cosa estableció su voluntad y la dejó en firme para llevarla a cabo, decretando desde la eternidad, entre los cuales está la creación y cada cosa que sucede en medio de la creación. Y hoy, entonces, vamos a tocar la número 4, que es de la creación. De la creación. Vamos a ver ahora lo que dice el capítulo 4 de la confesión de fe. Dice, en el principio, voy a pedirle a un voluntario que lea lo que está en la pantalla, que ese es el artículo número 4. Amén. La palabra de Dios dice en el artículo número 4, en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas. Crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el espacio de 6 días y todas muy buenas. ¿Sigo, pastor? Léala, léala. ¿Sigo el número 2? Sí, lea el 1, 2 y 3. Ok. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma relacional e inmortal, y en toda manera posible les preparó para una vida en armonía con él. Fueron creados a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y dotados del poder de cumplirla. Sin embargo, había la responsabilidad de que la quebrantaran, dejados a la libertad de su voluntad, que era mudable. Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mientras guardaron este mandamiento, fueron felices, gozando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Ya hemos visto lo que abarca el capítulo número 4 de la creación. Vamos a ir desglosando estos tres párrafos, pero vamos a empezar con el número 1. Pero, ¿por qué hemos pasado del decreto a la creación? La semana pasada y las 2 semanas o 3 anteriores, el hermano Edgardo estuvo hablando del decreto y ahora pasamos a la creación. Hemos visto
los atributos, hemos visto el Dios Trino, hemos visto los propósitos establecidos en su decreto y dejado en firme, pero vemos en la palabra que en la eternidad Dios decidió crear. Dios decidió crear. Es por esto que inmediatamente después de ver la doctrina sobre Dios y su ser trino y sus atributos y todo lo que hemos visto, vamos a pasar entonces a su obra creadora. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 4 de la Confesión de Fe Bautista. Voy a leerle nuevamente el párrafo 1, que es el que vamos a estudiar en estos instantes. El párrafo 1 dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. ¿Ven? Vamos a ver de una manera ejemplar y amplia qué enseña la Biblia sobre la creación, hermano. Es importante que pongamos mucha atención sobre este tema. Quiero decirle que tanto Agdi y Edgardo y mi persona hemos ido aprendiendo muchas cosas nuevas que no las habíamos visto antes. Y yo creo que a todos nos está sucediendo. Y yo doy gracias a Dios por la iluminación que nos está exponiendo a cada uno de nosotros. Ahora quiero que vea que voy a hacer un paréntesis. Hemos visto muchos de los párrafos de los capítulos anteriores. En una respuesta controversia que se ha dado del siglo XVI hasta este tiempo. Las confesiones de fe, hermano, van saliendo salieron por controversias que habían en el momento ese. Pero la creación no fue así. El capítulo de la creación no tenía controversia. Pero en este tiempo ahora, en el tiempo que estamos viviendo, sí hay controversia respecto a la creación. Y vamos a verlo a medida que vamos avanzando. ¿Por qué en el siglo XVI no había controversia respecto a la creación, pero en este tiempo sí? En este tiempo sí ha salido una controversia y la vamos a ver más adelante. Y quiero decirle que la doctrina de la creación ha sido torcida en este tiempo. Y muchos hermanos que son parte de una iglesia local y eruditos que estudian la palabra han caído en esta doctrina torcida respecto a la creación de la iglesia contemporánea. La confesión de fe es clara y contundente, basada en la palabra de Dios frente a esta falsa doctrina que se ha levantado en contra de la creación. Así que vamos, hermano, nuevamente a entrar de lleno ya a este punto al capítulo número 4 de la creación. Así que dice que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad, eternos, crear y hacer del mundo todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas buenas. Ese es el primer punto. De este primer párrafo, hermano, vamos a sacar lo siguiente. Número 1. Los siguientes aspectos. Número 1, el tiempo de la creación. ¿Cuánto fue el tiempo de la creación? ¿Cuándo fue? Número 2, el autor de la creación.
Número 3, el propósito de la creación. Número 4, la extensión de la creación. Número 5, la duración de la creación. Y número 6, el resultado de la creación. El resultado de la creación. Todos estos aspectos vamos a verlos de este primer párrafo. El primer párrafo. Y el primero que vamos a ver es el tiempo de la creación. Quiero decirles, hermanos, que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me dicen, pastor, quiero preguntar algo porque yo no los estoy viendo. La libertad de preguntar, hermano. Así que vamos a iniciar este el primer aspecto que menciona este párrafo, el tiempo de la creación. El tiempo de la creación. Y vamos a ver en Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que cuando dice esta palabra en el principio es muy, pero muy importante para nosotros, porque ahí marca el comienzo del tiempo. Yo quiero hacer una pregunta para ver si alguien me la puede responder. ¿El Antiguo Testamento fue escrito en qué idioma? ¿Quién me puede responder? En hebreo. Hebreo, En hebreo, arameo y griego. sin miedo. No, ajá, en hebreo y en arameo. Pero específicamente Génesis 1:1 fue escrito en hebreo. La pregunta es la siguiente para ver si alguien se atreve a responderme. En hebreo, la palabra principio, ¿qué significa? Berechit. Principio. Exactamente. Así que en el principio, ¿cuándo es? El principio. El principio. En el principio. Esta palabra principio, hermano, es muy importante para nosotros. Quiero decirle, hermano, que este versículo lo hemos leído y leído y leído muchas veces. Y quiero decirle que este tema me ha tocado mi vida muy profundo. Y yo espero que también sea para ustedes. Esta palabra al principio, nuevamente les digo, es muy importante para nosotros porque ahí marca el comienzo de ¿qué? Del tiempo. Y miren lo que dice el segundo punto que les puse ahí. Antes de que Dios creara, ¿cuándo? ¿Cuándo Dios creó? ¿Quién me responde, repito? En el principio. En el principio. Pon atención esto. Antes de que Dios creara, ¿cuándo? En el principio no existía tiempo, materia ni espacio. Esto es muy importante, hermano, que lo entendamos. Antes de que Dios cree el tiempo, Dios no experimentó el paso del tiempo, hermano. Dios es eterno. Para Dios no hay tiempo. El tiempo vino a comenzar en el principio. Antes de esa palabra no había tiempo. Dios era eterno y es eterno. Por eso es que cuando Dios le habla a Moisés en la zarza y Moisés le dice, pero si me preguntan de parte de quién voy, ¿qué respondo? ¿Qué dijo Dios a Moisés? ¿Qué me puedes decir? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy eterno. Yo soy el que soy. Es lo que significa eso. Soy eterno. Así que esta palabra principio, hermano, no la olviden. Esta palabra principio, y vuelvo y les toco el tema, es muy importante. Antes de que Dios creara, en el principio no existía tiempo, materia o espacio. En el sentido de su ser, él no es, el sentido del ser de Dios no es como el de nosotros. Nosotros sí dependemos del tiempo, hermano. Nosotros dependemos del tiempo. Dependemos de la materia
y dependemos del espacio. Pero Somos tú no mutables. dependas. ¿Ah? Somos mutables. Somos mutables. Somos mutables. Nosotros vamos a vivir dependiendo del tiempo y de los sucesos. Dios no. Antes de que Dios creara, básicamente, Dios era creara básicamente, Dios era, ni siquiera el tiempo existía. Nosotros, Dios, cuando Dios estaba antes de crear, no existía el tiempo, hermano. Y eso mismo sucede cuando lleguemos ante el Señor. Cuando lleguemos ante el Señor, no hay tiempo, ya estamos en la eternidad, no hay tiempo, no podemos medir el tiempo, porque ya no va a haber, no va a haber noche, ¿verdad? No va a haber noche y no se puede medir el tiempo. Así que, nuevamente, es una abominación, hermano. Escuchen bien esto. Es una abominación de hablar de materia preexistente antes de la creación. Eso se le llama dualismo. Y eso está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué se nos enseñó en la escuela? En la escuela se nos enseñó que hubo una explosión en el espacio y de la explosión en el espacio se crearon los planetas y después por la evolución fueron creándose los diferentes seres, bacterias y después los peces y después los mamíferos. Esto es una abominación, hermano, porque esto no lo pueden sustentar, nadie puede sustentarlo. Número uno, porque si hubo una explosión es porque había algo, ¿verdad? Y ese algo que se explotó, ¿quién lo creó? Entonces, siempre va a haber algo que no pueden sustentarlo. Pero la palabra dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que Dios crea todas las cosas ex nihilo, de la nada. Por lo tanto, no había materia, no había espacio y no había tiempo. El tiempo empieza a correr desde Génesis 1:1 en el principio. Desde ahí empieza a correr el tiempo. Dios crea todo, hermano. Dios crea el espacio, la materia y el tiempo. Así que esta parte desde el principio es muy importante tenerla presente también para nuestras convicciones, en el sentido de que Dios, aunque crea todas las cosas y está relacionado con la creación, Dios está por encima de la creación. Se involucra con la creación, pero no es parte de la creación. Tenemos que estar claros en esto. Dios se involucra en la creación, pero no es parte de la creación. Así que Dios crea todas las cosas en el principio. Y esta palabra es importante a partir porque desde ahí, desde esa palabra de Génesis 1:1, inicia el tiempo. Desde ahí, hermano, inicia el tiempo. Para nosotros un concepto como eternidad es una linealidad de eventos hacia un pasado infinitamente y hacia el futuro infinitamente. Así vemos nosotros la eternidad de Dios. Nosotros, sinceramente, no la entendemos. Nosotros no la entendemos, hermano. En la eternidad, en la eternidad, es que esto, en la eternidad no está el ayer, el hoy, el ayer. Un momentito. En la eternidad no está el hoy, el ayer o el mañana. Él está por encima del tiempo. Sin embargo, Él ha creado
y actúa en el tiempo. Así que Dios en el principio creó todas las cosas. Antes de eso solamente era la Santísima Trinidad. De esto nos habló el hermano aquí. Cuando escuchamos que antes no había ni materia preexistente, ni espacio, esto es muy difícil, hermano, para nuestro entendimiento entenderlo. Pero es lo que nos enseña la palabra. No existe el tiempo antes de la creación. Eso tenemos que estar muy claro, hermano. Antes de la creación no existe el tiempo. Este párrafo que leímos, que es el número 1 del capítulo 4, podemos ver que en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Agradó a la Trinidad crear. Agradó a la Trinidad crear. Hay doctrinas, hermanos, totalmente equivocadas, que cuando leen Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre. Ellos piensan que cuando Dios dice hagamos al hombre es porque Dios estaba conversando con los ángeles. Y no es cierto. Los que estaban presentes en ese momento, en Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre, es la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la confesión de fe, capítulo 4, párrafo 1, dice que agradó a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a ver los roles de cada uno de ellos en la creación. Los roles de cada uno de ellos en la creación. No. Vamos a ver el aspecto número 2, disculpen, hermano, que es el autor de la creación. ¿Quién fue el autor de la creación? Y el autor de la creación fue Dios. Pero nuevamente tocamos el mismo punto. Dios en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiero que veamos un ejemplo de las predicaciones de los, por ejemplo, del apóstol Pablo. Cuando Pablo predicaba a las comunidades totalmente gentiles, que no habían tenido ninguna cercanía a la Sagrada Escritura, que se conocían en aquel tiempo como el Antiguo Testamento, siempre se refería a Dios, a esas sociedades politeístas, hacia Dios como claramente como el creador que nada existía antes. Pablo cuando predicaba, siempre predicaba sobre esto. Él siempre se refería a que Dios era el creador. Así que en la creación participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es Dios. Pero cada uno de ellos, como les dije hace un rato, tiene su rol. Ellos son iguales en poder, en esencia, pero cada uno tiene un rol diferente. Y vamos a ver cómo el Padre estuvo en la creación, cómo el Hijo estuvo en la creación y cómo el Espíritu Santo también estuvo en la creación. El Padre fue el que decretó desde la eternidad. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios decretó, el Padre, desde la eternidad, la creación del mundo. Vamos a pedirle al hermano Juan Carlos que nos lea Juan 1 del 1 al 3. Amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios.
todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Aquí estamos viendo que Jesús o el Hijo es el arquitecto de la creación. La hermana Janet, que nos lea Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estamos viendo la presencia inmediata de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que los tres estuvieron en la creación. Los tres estuvieron inmediatamente en la creación. Los tres participaron en la creación. Debemos estar muy claros, hermano, cuando alguien le pregunta, ¿quién creó el mundo? Usted va a decir Dios, porque la Biblia lo dice, sí, pero en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos hermanos, muchos creen que Jesucristo empezó su vida o fue creado cuando nació de la Virgen María. Muchos creen eso, hermano. Muchas religiones, muchas iglesias creen que Jesús empezó a existir desde que nació de la Virgen María. Ellos creen que Jesús no existía antes. Pero aquí vemos que Jesús fue el arquitecto de la creación del mundo. Participó profundamente de la creación porque Él es Dios. Así que debemos estar bien claros en esto. Podemos ver que cada uno tiene rol, tanto en la creación como en la redención. Los tres trabajan. Dios decretó, Dios Padre decretó, Dios Hijo fue el arquitecto y el Espíritu Santo fue la presencia inmediata del Señor. Nosotros, si vemos las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nunca, hermano, podemos poner en duda su deidad o su poder o sus atributos, porque son los mismos. Ellos no cambian en esencia, hermano. Ellos son los mismos en esencia. Pero nuevamente digo, con diferentes roles. ¿Ya? Así que, hermano, ¿quién es el autor de la creación? El autor de la creación es Dios. Dios es el autor de la creación. Vamos a ver ahora el otro aspecto. El otro aspecto es el propósito de la creación. ¿Para qué fue hecho la creación? Dice que de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. La creación, hermano, su propósito fue para manifestar la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. Dios creó para demostrar su poder, para demostrar su sabiduría, para su gloria. Hoy día, hermanos, muchos creen que Dios creó el mundo porque era necesario que hiciera al hombre. Muchos creen eso, hermano. Muchos. Y lo tristemente, hermano, que muchos predican eso. Muchos enseñan eso, que Dios necesitaba, le urgía hacer el hombre, porque se sentía solo. ¿Usted ha escuchado eso, hermano? ¿Quién ha escuchado eso? Nadie lo escuchó. La iglesia, hermano, contemporánea está tan enfocada en el hombre y es tan antropocéntrica
que muchos incluso dicen de manera como natural que Dios creó al hombre porque necesitaba crearlo para no estar solo. Yo lo he escuchado mucho, hermano. La doctrina de la Trinidad hecha por tierra, hermano, hecha por tierra. Toda esta falsa enseñanza que se está dando en las iglesias, entre comillas, cristianas. La unidad de la Trinidad hecha por tierra todo esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué fuimos creados y para qué fue creado todo? Y la respuesta es, nuevamente, para manifestar su gloria, incluyéndonos a nosotros y a todo lo que se creó. Todo fue hecho, creado para la gloria del Señor. La manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. Romano 1:20, ¿quién me lo lee ahí en la pantalla? Romano 1:20, Boanerge. Léame el Romano 1:20. Mi esposa que me lea Salmo 104:24 y Selmira el Quintero que me lea Hechos 14:15. Ahí está la pantalla por si lo quiere leer en la pantalla. Dice Romano 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice que los atributos del Señor se ven claramente visibles. Claramente visibles se ven los atributos de Dios en la creación. Así que ellos y todo el mundo, hermano, nadie, absolutamente nadie en esta tierra tiene excusa para decir que no existe Dios. Esposa. Amén. Salmo 104:24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Aquí estamos viendo cómo la creación muestra la sabiduría de Dios, hermano. Excelente, qué precioso. Cómo la creación muestra la sabiduría del Señor. Hermana Selmira. Amén. Hechos 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí estamos viendo nuevamente mencionando el Nuevo Testamento, que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios hizo todo, hermano. Aunque algunos duden, hermano, porque hay muchas personas que aunque van a la iglesia, tienen dudas, hermano. Dudas sobre esto. Pero Dios hizo todo, hermano. No hay nada fuera de la creación que no haya hecho Dios. Eso tenemos que estar muy claro, hermano. Y esto nos va a llevar al siguiente aspecto, que es la extensión de la creación. Hasta dónde llega la creación. Y voy a pedirle a la hermana Súa que nos lea Colosenses 1:16. ¿Ah? Colosenses 1:16. Ahí mismo está en la pantalla.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Miren la extensión de la creación. La extensión de la creación no solo fue lo que vemos, también está lo que no vemos. Las cosas que nosotros no vemos son creadas por el Señor. Colosenses 1:16 es tremendo, hermano. Es una porción, es un versículo profundo, donde nos muestra que todo lo que se ve es hecho por el Señor, pero también las cosas que no se ven, los ángeles, los dominios, los tronos, los principados, todo fue hecho por el Señor para su gloria. Yo no sé cuántos sabían eso. A veces pensamos, y mire el error que está cometiendo muchas personas hoy en día, inclusive muchos que van a la iglesia. Muchos ponen a Satanás al mismo nivel que a Dios. Inclusive, a veces le dan un poquito más de poder a Satanás que a Dios. ¿Quién me puede responder la siguiente pregunta? El hombre, vamos a hablar de los que van a la iglesia. El creyente, ¿a quién le teme más? ¿A Dios o a Satanás? ¿Quién me puede responder? A Dios. ¿El creyente? No sé. ¿Ah? A Satanás, le tienen miedo más a Satanás. A Satanás le tienen más miedo. Exacto. Pero, pastor, Dígame, hermana. la respuesta de nosotros es por esto, ¿verdad? Porque yo hasta que me senté, que Dios me llevó a la iglesia y usted hizo esa misma pregunta en una clase, yo estaba equivocada. Así es. Que ya yo, siendo creyente, me enteré de que estaba equivocada. Y hoy día mi temor es a Dios. Gloria a Dios. Mi vida estuve equivocada porque inclusive hasta las iglesias donde iba me confundían, era temor al diablo. Ajá. Ahora. Una pregunta. Dígame, hermano. Una pregunta capciosa. Dios creó todo, ¿verdad? Sí. Hasta el mismo Lucifer. Ajá. Entonces, ¿cuál fue el fin de darle poder a Lucifer para hacer maldad? Dios no hizo el pecado, Dios no hizo la maldad. En toda la creación, lo único que Dios no hizo fue la maldad o el pecado. El pecado es la falta de Dios. Acuérdense, hermano, y eso no me acuerdo quién fue de los hermanos que dio eso, si fue Dio o Edgardo. Dios hizo al hombre perfecto. Dios lo hizo sin pecado. Pero, lo único que lo hizo con el libre, ahí sí entra el libre albedrío. Dios le dio la oportunidad de escoger. Sí, correcto. Es lo mismo con Satanás. Pero lo que te digo es, si Dios es dueño de todo, ajá, y es más poderoso que el mismo diablo, ¿por qué tuvo que, ¿por qué tuvo que hacerle caso al diablo para poder llevar a su hijo a crucifixión, si él podía simplemente decir, eso no se debe hacer porque el que hizo todo al final fui yo? Porque era un pacto, porque era una regla. No entiendo. Ahí ese pedacito. El problema, hermano, primero que todo, la mente de nosotros humana, finita, no va a entender muchas cosas de parte de Dios, porque Dios tiene una mente infinita. Segundo, Dios quería, no por nosotros, para que quede claro,
Él quería dar su gloria a conocer por su nombre en sus escogidos. Todo esto entra en esto para entender por qué él permitió, sabiendo desde la eternidad que el diablo iba a pecar. Él sabía de la eternidad que el diablo iba a pecar. Y sabiendo esto, él creó a Satanás. Ahora, él no llevó a Satanás a pecar, porque Dios no puede llevar a nadie a pecar. A nadie. ¿Ya? Él lo permite, sí lo permite, porque él lo permite para su gloria. Ahora, hay cosas, vuelvo y digo, muy que nuestras mentes no entienden. Si alguno de los que enseñan aquí o Edgardo sabe algo para aclararle más al hermano Boader. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Amén, Dios le bendiga. Sí, es una buena pregunta la del hermano Boa, pero es una pregunta que no vamos a tener la respuesta, porque el hermano Boa está diciendo que si era posible salvar la humanidad de otra forma, no llevando al Hijo de Dios a la cruz, de que Dios podía salvar a todos sin necesidad de que pasara Cristo todo lo que pasó. Sin embargo, la única respuesta que podemos ver en la Biblia de por qué pasó así, de por qué a Dios le plació salvar a la humanidad entregando a su Hijo, es simplemente para exaltar su poder, exaltar su misericordia y su gloria. Hay otros que dicen también que el Señor Jesucristo no debió morir, porque era necesario la muerte, porque era necesaria que derramara su sangre. Otros también alegan o dicen que pudo haber sido de otra manera, pero en verdad simplemente es por la soberanía de Dios. Dios lo plació así, Dios lo quiso así, y era necesario entonces que Jesús verdaderamente muriera en la cruz y derramara hasta la última gota de sangre. De que podía salvar la humanidad de otra forma, claro que podía, Él es Dios, pero a Él le plació hacerlo de ese modo para que su gloria, su gracia y su misericordia fuera más clara a la vista de los hombres. Gracias, hermano Edgardo. Creo que haya ayudado un poco la respuesta, hermano. Gracias, gracias. Hermano, a todos, hay cosas ocultas que nosotros no entendemos. Nuestra mente, como le dije hace un rato, es finita, no tiene una respuesta. Dios se dio a conocer hasta donde Él quiso. El apóstol Pablo, que no me acuerdo dónde está el versículo, si alguien supiera dónde está el versículo fuera bueno, dice, yo vi cosas en el paraíso. Él vio cosas que no puedo revelar, dice Pablo. Hay cosas que no puedo revelar. Si alguien lo tiene, lo leemos. Y esto nos da a entender, hermano, que hay cosas que Dios no nos reveló. Hermano, aquí. Yo vi cosas en el paraíso que no puedo revelar. ¿Ya lo sacaste? Ah, está buscando. Hermano, aquí. Bueno, para complementar un poco más con un comentario, recordemos las clases pasadas, uno de los atributos de Dios es que es un Dios santísimo. Entonces, desde ahí no podemos dudar de que al ser santísimo, Él no es autor del pecado por ni un lado. Y otro de los atributos que dimos es que es incomprensible. Al ser incomprensible, como se dijo, nuestra mente es finita, no infinita. Nosotros no vamos a entender todo, pero no, como hijo de Dios no debemos de dudar de que Él es santísimo. Y el atributo de ser un Dios incomprensible es algo que nos va a ayudar a nosotros a estudiar más la palabra, a estudiar, a escudriñar más, para ver si mediante su voluntad Él nos permite pues conocer un poco más de ese tesoro del cual nosotros no entendemos. Pero para eso nos lleva ese atributo, para aprender más y estudiar más de su palabra.
Así es, hermano. Pastor, Gracias. Dígame, hermano. 2 Corintios 12:4. Léalo, pero espere que los hermanos lo encuentren. Segunda de De Corintios. Corintios 12:4. Deje que los hermanos lo busquen para que lo lean, todos lo vean cuando usted lee. Segunda de Corintios 12:4. Ya, yo lo tengo, yo creo que todos tienen. Léalo, hermano. Voy a leerlo desde el 3. No, desde el 2 lo voy a leer. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, y fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, y en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no se le es dado al hombre expresar. Ahí está. Hay misterios, hermano, en la palabra. Hay misterios que quizás cuando lleguemos ante el Señor vamos a entenderlo. Pero yo estuve leyendo un libro de un hermano, no recuerdo el escritor, donde él dice que la mente de Dios es infinita, que nosotros en la eternidad en el cielo no vamos a entender todas las cosas. Así que imagínense eso. ¿Cómo podemos hacer? Dios le dice a Pablo, ¿dónde estabas tú cuando se creó el mundo? Nadie puede entender a Dios, hermano. Vamos a entenderlo hasta donde Él nos ha dado permitido entender. Hermana Carúe. Para compartir en la pregunta que el hermano Wanner hizo, como dijo él, que capciosa, ¿verdad? Dice Jeremías 2:3, dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Dice el 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me agarro de esta palabra, de estos misterios que el Señor nos va a responder por medio de la oración. Cuando clamamos a Él, dice que clamemos. Y esa es una maravilla de nuestro Creador. Respuestas prometidas que algún día nos la va a mostrar. Y yo sé que en el camino del ministerio, mi hermano Boanerge, el Señor le va a mostrar que él pueda entender esta pregunta que él ha hecho. Yo sé que el Señor le va a ayudar a entenderla. Así que bien, yo me apodero de este versículo, que él nos va a mostrar grandes cosas y, ¿cómo dice? Cosas ocultas que no conocemos. Entonces, el Señor nos promete responder esas preguntas, porque Él es maravilloso, Él es el creador de todo. Hermana Querube. Amén. Por favor, dígame la cita que acaba de leer. Jeremías 33:3. No, del 2 al 3. Ajá, ¿qué libro? Jeremías. Ah, Jeremías. Jeremías. Ajá, 33, versículo 2 y versículo 3. Habla de las maravillas. ¿Cómo no, mi hermana? ¿Puedo aportar? Diga, hermanos. Diga, hermano. Diga. Sí, contribuyendo a lo que estamos estudiando sobre la creación, veo en los textos de Génesis incluso, hablando sobre lo que el hermano Boa está comentando, y es cierto, o sea, todo lo que estamos estudiando es así como lo estamos llevando, que tenemos una mente finita que no va a alcanzar el conocimiento de Dios, pero sin embargo, cuando vemos en la palabra, el Señor mismo nos enseña en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En cierto modo,
el Señor crea todo, hace la creación, todo lo que existe, la naturaleza y todo lo que existe, incluso nos crea a nosotros. Pero antes de nosotros ya había una creación, que era los seres angelicales y los seres angélicos. Entonces, incluso ellos como creación de Dios, ellos muestran que son menos que Dios. Tal punto que Satanás se revela por querer parecerse a Dios y es destituido de ese trono o esa posición del Estado. O sea que todo ser creado después de Dios, indiscutiblemente tiene una baja, siempre va a ser menos que Dios. Y incluso el libro de Hebreos dice que los ángeles sirven a Dios, son menos que Cristo. Y en cierto modo, Dios lo ha hecho todo para la gloria, porque no hay nada que se pueda comparar con Dios. Y cuando Dios crea todas las cosas es para que sean menos que Él. Entonces, es allí donde debemos entender algo. O sea, en una posición humilde, cuando entendemos que Dios nos escoge, hace una obra en nosotros, es porque nosotros mismos no podemos acudir a Dios. Estamos solamente de continuo pensando el mal. ¿Cómo vive el mundo? El hombre en su pecado, en su carnalidad, caído. No puede buscar a Dios. Entonces, cuando Dios hace esa obra en nosotros, nos lleva a entender de que solamente por Cristo, por Él mismo, por mismo Dios, es que vamos a poder conocerle. Él es la revelación absoluta de la santidad de Dios, como lo estamos viendo en la Trinidad, el que crea todas las cosas. Y nosotros posicionados abajo, obedeciendo, tratando de obedecer, porque también se nos hace difícil a nosotros como hijos de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Así que vamos, ¿quién me puede leer Romanos 11:36? Ahí está en la pantalla. Vamos a pedirle a Sayari que nos lo lea. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Qué significa todas las cosas? ¿Quién me puede responder? Lo bueno y lo malo. Oh, bueno, vuelvo y digo, Dios no creó el pecado. Todo. No, o sea, pero todo es todo. Toda la creación. Todo es todo. A todo. E incluso hasta nuestras actitudes, todo. Todo fue creado por Dios. Que Dios permita que el pecado llegue a nuestras vidas es otra cosa, pero Él no lo hace, Él no lo manda. Pero Dios creó todo, ¿ya? Dios es creador tanto de lo visible como lo invisible. Dios es creador de lo que ustedes ven y de lo que no ven, de las potestades, de los tronos, de los principados. Dios es creador de todo, hermano. Y nunca, jamás pongan a Satanás a la altura de Dios. Jamás. Satanás es una criatura creada por Dios. Inclusive, Satanás tiene que darle la gloria a Dios. ¿Escucharon, hermano? Satanás tiene que darle la gloria a Dios. Así que todo lo que vemos y todo también del mundo espiritual, todo esto es muy importante para que el creyente lo entienda. Hoy día las iglesias, hermanos, lamentablemente son materialistas. Las iglesias son materialistas. En otras palabras, solo tienen su mirada en lo material. Solo tienen su mirada en las cosas que ven. Y se han olvidado de las cosas espirituales. Jesús dijo en su palabra, pongan su mirada en el cielo, en las cosas del cielo y no la de la tierra. Pero la iglesia hoy en día solo ha puesto su mirada en las cosas que se ven. La iglesia contemporánea, hermano, es la iglesia que habla Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea. ¿Se creen ricos?
pero son pobres. Porque han puesto su mirada en lo materialista. Así que, hermano, resumiendo, no hay nada de la creación que venga de una materia preexistente, de la cual Dios creó, porque Dios creó todas las cosas. No había nada en el momento. Antes de que Dios creara, antes del principio, no había materia, no había tiempo y no había, ¿qué es lo otro? Espacio, materia, tiempo y espacio. Cuando Génesis 1:26, ¿quién me lo lee para ver? Hermana Vilma, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Dios creó, hermano, todo. Amén. En el principio estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santa Trinidad era lo único que había. No había espacio, no había tiempo y no existía la materia. No había nada. Hermana Inés, léanos Colosenses 1:16 nuevamente. Colosenses 1:16. Sí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. ¿Para quién fue creado todo? Para él. Para él. Y todo fue creado por él. No había, hermano, y se lo repito, no había ninguna materia preexistente en el momento de la creación. Toda la creación vino de la boca de Dios, de sus palabras. No existe. Debemos estar muy claritos en eso. Muy clarito. La iglesia, hermano, la iglesia debe de saber que no creemos en la materia preexistente, porque eso es demoníaco, hermano. Y tampoco creemos en la evolución. Tampoco, hermano. ¿Por qué en el pasado, hermano? En el pasado, en el siglo XVI, no había una controversia en esto. No había una controversia. Pero vamos a ver ahora una de las controversias que vino a salir en el siglo XX. En el siglo XX, una de las controversias que ha venido a salir y es la duración de la creación. Es el punto número 5 del primer párrafo del capítulo 4. La duración de la creación. ¿Cuánto duró? Y yo creo que aquí muchos que estamos en esta pantalla tenemos un pequeño conflicto en nuestras mentes respecto a la duración de la creación. Antes de empezar este punto, quiero pedirle disculpas. Me acuerdo que ese día estaban mi mamá y mi hermana Selmira en una clase que yo di hace como 2 años en escuela dominical. Y yo dije que los animales, el hombre tenía 6.000 años sobre la tierra aproximadamente.
pero que la roca y eso ya era otra cosa. Eso podía tener millones de años. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, hermano. Y quiero que sepa que he aprendido mucho con este tema. Uno comete errores, hermano, y pido eso. Dice, la duración de la creación. Vamos a ver. Es la parte, aunque la confesión de fe no pretendía dar un resumen en su momento, que llegó a ser una controversia en la iglesia de hoy. Este tema, hermano, de la duración de la creación llegó a ser una controversia en la iglesia de hoy. La duración de la creación. ¿Qué nos dice la palabra acerca respecto a la duración de la creación? Vamos a pedirle a la hermana Michelle que nos lea el párrafo 2 de la confesión. Esta es ¿dónde está la Biblia aquí? Un momentito. Es en el primer párrafo, en la parte de abajo. Dice, en el espacio de 6 días y todas muy buenas. La duración de la creación, hermano, fueron 6 días literal, no 6 días de era. La iglesia contemporánea enseña, hermano, que los días fueron eras. Fueron, cada día representaba millones de años. Y la Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que fueron 6 días, él creó la tierra en 6 días literales de 24 horas. Una pregunta. Dígame. En una parte de la Biblia dice que un día de Dios es como 1000 días. Sí, 1000 días. Sí, eso es figurativo. Acuérdense que Dios, como leímos al principio, que estudiamos al principio hace unos momentos, antes del principio, ¿qué había en tiempo? Antes del principio. Nada. Nada, no había tiempo. Cuando la Biblia habla de 1000 días, que un día de Dios es como 1000 días, es figurativo. No es que, y esto nos lo enseñaron, quiero que sepa, eso nos lo enseñaron como una doctrina. En los años pasados, hace 20 años, se enseñaba en la iglesia, en las iglesias se enseñaba que un año para Dios, que un día para Dios eran 1000 años. Eso nos lo enseñaron como doctrina. Pero hermano, eso estaba equivocado. No sé la Biblia. Eso estaba totalmente equivocado. Cuando la Biblia habla que para Dios 1000 años como un día es figurativo. Acuérdense que Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. Otra pregunta. Tiempo empieza con la creación. Dígame. ¿Y en qué momento estaban los dinosaurios? Los dinosaurios, hermano, yo lo veo de mi perspectiva. Esa es mi perspectiva. Yo lo veo de esta manera. Hoy día, ¿hay leones o no hay leones? Sí hay leones, pero están aquí al lado de la casa. No. Están en su lugar, allá lejos por la montaña. Acuérdense que al principio no había tanta gente en la tierra. La gente estaba en unos lugares específicos, pero en los otros lugares, inclusive América vino a ser descubierta en el año 1500. Antes ni se conocía de América. Entonces los dinosaurios podían estar en cualquier lado. Yo creo que los dinosaurios mueren con el diluvio. Es lo que te iba a decir. Yo pienso lo mismo.
Pero ellos existían con los hombres. Con el diluvio. Con el diluvio mueren. Pero ellos existían con los hombres, pero no se veían porque estaban lejos. ¿Ya? Pastor. Dígame, hermano. Entonces, ¿existieron? Sí existieron. Hay pruebas, hay esqueletos que existieron, los dinosaurios. Pero fueron extintos con el diluvio. Okay. Fueron extintos con el diluvio. Vamos a ver entonces que la creación fue hecha en 6 días literal. Y quiero decirle una cosa, hermano. Nosotros aceptamos la confesión de fe bautista de 1689 y por eso nosotros tenemos que aceptar en nuestra doctrina, porque es bíblico. No se está saliendo de la Biblia. Es bíblico y les voy a demostrar pruebas bíblicas con versículos bíblicos donde dice que son 6 días literales. 6 días literales. Nosotros, la Iglesia del Maná de la Esperanza, no cree en la evolución. Nosotros no creemos en la materia preexistente, como le dije hace un rato. Nosotros creemos que la creación fue hecha en 6 días. Y vamos a ver algunos versículos que la Biblia habla sobre esto. Hoy día, hermano, antes de ir a los versículos, quiero que veamos lo siguiente. ¿Por qué le dije que había una controversia? Cuando se hizo la confesión de fe en 1600, la gente estaba segura que eran 6 días. En ese punto no había controversia, pero hoy día sí hay controversia. ¿Y por qué hay controversia, hermano? Por la mala ciencia. La ciencia, hermano, no es mala. La ciencia, cuando la estudiamos correctamente, no es mala. Pero cuando la ciencia quiere desmentir la palabra de Dios, entonces es mala. Y la ciencia hoy dice, y la ciencia no acepta hoy día que Dios hizo al mundo en 6 días. No lo acepta. La ciencia dice que fueron millones de años. Millones de años. No sé cuánto han escuchado de la prueba del carbono, que ya no se usa casi. ¿Por qué no se usa la prueba del carbono? ¿Quién me puede decir? ¿Pasó algo con esa prueba del equivocación? Una equivocación de una prueba que hicieron, que no recuerdo en qué fue, y resultó que tenía poco tiempo. Lo que pasó fue que, no me acuerdo exactamente qué fue lo que investigaron con la prueba de carbono. Era un pedazo, era como una huella de una persona o un hueso, no me acuerdo bien. Y ellos ponen eso en la prueba de carbono y les sale que tenía un ejemplo, 10 millones de años, un ejemplo. Pero cuando comienzan los arqueólogos, porque ellos desmenuzan esa piedra de lodo o de roca poquito a poquito. Y cuando ellos van desbaratando esa piedra poquito a poquito, ¿qué descubren adentro? Un platillo de Coca-Cola. Entonces ahí se dieron de cuenta que la prueba de carbono era falsa. Porque si existía un platillo de Coca-Cola dentro del pedazo de lodo, es porque eso no tenía millones de años. Y la ciencia ha ido descubriendo que están tan equivocados, pero no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. Porque la ciencia mala de hoy en día, está en contra de la palabra de Dios. Nosotros creemos, hermano, firmemente que Dios creó todas las cosas en el lapso de 6 días literales. La confesión de fe bautista estudió esto, hermano. Fueron varias iglesias, varios hermanos, casi por un año, investigando respecto a esto. Y Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 2,
es literal y desecha términos de días como algunos lo han tratado de mostrar que son eras. Y dicen que esos días representan años o millones de años. ¿Por qué ha surgido esto? Por la mala ciencia. La mala ciencia que va contra la Biblia. Contra la Biblia. Así que, hermanos, tratando de conciliar con los científicos, muchas iglesias de hoy en día, hermano, y muchos hombres que escriben libros que son prominentes escritores cristianos, creen que escuchen bien esto, creen que Dios utilizó ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, la evolución divina para hacer a los animales y las diferentes cosas. En otras palabras, Dios utilizó evolución divina. Muchos dicen eso, que Dios utilizó evolución divina para hacer la creación. En ningún momento Dios ha usado ninguna evolución divina. ¿Cómo hizo Dios al hombre y a los animales? Más o menos se calcula, se cree que Adán fue creado a los 30 años. Se calcula. No hay una fe, algo exacto, pero ya Adán era un adulto y los animales eran igual. ¿Ustedes se imaginan que Dios hubiera hecho el jardín del Edén con semillas? Él pone la semilla y espera que los árboles crezcan. No, hermano. Cuando Dios creó el jardín del Edén, lo creó ya hecho, creado, ya con sus árboles, con sus frutos, con todo. Inclusive cuando el hombre es creado, Dios le dice al hombre, de todo árbol puedes comer. Si Dios hubiera sembrado semilla, no hubiera nada. Pero Dios le dice al hombre, de todo árbol come lo que hay ahí, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios creó ya todo en una forma adulta. Dios no necesitó ninguna evolución, hermano. Quitémonos eso. Si lo tenemos en la mente, quitemos eso de la mente. Dios no necesitó ninguna evolución para hacer el mundo. ¿Alguna pregunta, hermano? Continuamos. La confesión de fe se centra en la creación literal de 6 días, sin simbolismo, sin referencia o espacio de tiempo indefinido o era. No, la confesión de fe se centra 6 días literales de confesión. Y vamos a ver, hermano, aquí estos versículos. Voy a pedirle para ver quién no ha leído. Por ahí está Norieli. Norieli está ahí. Está en el baño. No, entonces, vamos a pedir. Angélica. Dele, Angélica, Génesis 2 del 1 al 3. Un momentito. A ver, ¿quién no ha leído? Yo creo que todos han leído ya. Noé, Éxodo 20:11. Michelle, Éxodo 31 del 15 al 17. Vamos a empezar con Génesis 2 del 1 al 3. Léalo. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Entonces, si él reposó en el día séptimo, ¿cuántos días creó? Hermana Angélica, si él reposó en el día séptimo, ¿cuántos días demoró en hacer la tierra? 6 días. 6 días literales. Éxodo 20:11. Antes que continuemos. Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque él descansó. La pregunta es, ¿Dios necesitaba descansar? No. Dios necesitaba descansar, hermano. Pero Dios lo dijo o lo enseñó para que su pueblo lo hiciera. No es el tema del estudio, pero es bueno recalcarlo. Dios nos dio 6 días para trabajar y 1 para descansar para su gloria, no para nosotros. Para que le rindamos culto, hermano. Pero muchos estamos faltando al séptimo día o al día de descanso, sea lunes, sea martes, porque acuérdense que el sabbat fue quitado en Hebreos. Cuando usted lee Hebreos capítulo 2, 3 y 4 y 5, creo, ahí le explica que nuestro descanso es Cristo ahora. Pero dice la Biblia que 6 días trabajará y el séptimo descansará o lo dedicarás al Señor. Seguimos, Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuántos días hizo Jehová los cielos y la tierra? 6. 6 días, hermano. 6 días literales. 6 días de 24 horas, hermano. 6 días. No fueron años, ni millones de años, ni décadas, como la ciencia lo enseña. Lo que pasa, hermano, que en el siglo XX, comenzando ya desde el 19 casi, la ciencia comenzó a ir en contra de la palabra, aunque ya venía desde antes, pero ahí la ciencia comienza, hermano, a meterle a nosotros, a los estudiantes, las evoluciones y las décadas. Y entonces entra lo que se enseña hoy en día en muchas iglesias, que un día son 1000 años. Y eso es falso. Hermanos, Dios demoró en hacer la tierra 6 días literales. ¿Quién le tocó Éxodo 31, 15 al 17? Michelle. Ana Michelle. Amén. Dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. 6 días literales. Pero volviendo al tema que tocamos en antes hace un ratito, imagínense. Si todavía nuestro reposo fuera el séptimo día, hoy las iglesias estuvieran vacías. ¿Por qué estuvieran vacías hoy? ¿Quién me puede responder? Porque no se puede hacer nada. No. Miren lo que dice el versículo 15. Ahora, el día 1 es domingo. No, pero olvidemos lo del día 1 y eso. Miren lo que dice la Biblia. 6 días se trabajará, más el día séptimo. Si vas a trabajar 6 días, hay un día que es de reposo. Entonces, si todavía estuviera esa ley, hoy las iglesias estuvieran vacías porque todos estuvieran muertos. Porque la gente deja de ir a la iglesia por ir a trabajar. La gente, los domingos quieren hacer de todo. Entonces, hoy tuviéramos como 3 en el templo nada más, porque todos están muertos. Gracias a Dios que ya nuestro reposo es Cristo.
Así que denle gracias a Dios en sus oraciones que el reposo es Cristo, porque si no, no hubiera nadie. Seguimos, hermano. Eso es la mera... Pero seguimos con el tema. 6 días trabajó el Señor. 6 días se hizo la tierra. 6 días se creó todo. Todo. Lo visible y lo invisible en 6 días. Eso es lo que quería recalcar, hermano. ¿Cómo alguien puede negar la creación en 6 días y seguir adorando a Dios que Él proclama y establece todas las cosas? ¿Cómo nosotros, la iglesia del Maná de la Esperanza, puede proclamar que hay un Dios poderoso, adorar que hay un Dios poderoso, pero no creemos que son 6 días literales? Yo espero, hermano, que después de este estudio, todos los que estamos en esta plataforma estemos claros que la creación se hizo en 6 días literales. Desechemos de la mente, yo lo hice, hermano, porque también recibí enseñanza en los años pasados, hace unos 20 años atrás, recibí enseñanza donde decía que un día para Dios son 1000 años. Y esto se hizo una doctrina en mi corazón. Pero desechemos eso, hermano. Desechemos eso. Antes del principio no había tiempo, no había materia y no había espacio. Antes del principio. El principio fue en cuando, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Estamos claros, hermano? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces no se puede decir ni leer eso, que también yo lo leía, hermano, pero ahora entiendo eso también, pero claro, más porque es el motivo que no se puede decir, fue porque Dios hizo todo en 6 días. No, mire, le explico. Cuando la Biblia habla que 1000 años son, que un día son como 1000 años para el Señor, es figurativo, es un ejemplo. Pero no es que para el Señor un día son como 1000 años, no. Yo le digo a mi esposa cuando estamos, yo le digo a mi esposa cuando estamos conversando de mi papá, que está en los cielos, en el paraíso, esperándome. Yo le digo siempre a ella, mi papá está, yo me lo imagino, pues esa es cosa mía acá. Yo me lo imagino que está esperándome en una silla ahí, en toda la entrada del paraíso, esperándome. Pero acá han pasado muchos años. Pero quizá en el paraíso ha sido una breve tiempo, porque no hay tiempo. Allá no hay tiempo. Allá no hay oscuridad. Allá no hay noche. Allá todo es luz. Porque el Señor dice la palabra que ilumina todo. Allá no hay oscuridad, no hay ni que la noche, el día, no, allá no. Allá todo, allá no hay ni un tiempo, hermano. Entonces, no es que si leemos el versículo es pecado, no. Uno puede leer el versículo, hermano. Lo que no tenemos que tener como doctrina es que para Dios un día son como 1000 años. Eso no es doctrina. Dígame. Ahora que toca ese temita. Sí, esa enseñanza de Dios. Dice que cuando estuvimos estudiando la segunda venida de Cristo, dice que los muertos resucitarán para irse en el rapto. Entonces, ¿cómo se explica que uno al morir sube al cielo de una vez? Porque, bueno, ya estamos apartando un poquito del tema, pero así vamos a tocarlo rapidito. El paraíso actualmente está en el cielo. Sí. Si alguien muere hoy, si alguno de nosotros muere hoy, vamos al cielo, sí, pero no estamos en el cielo. Estamos en el paraíso, que está en el cielo. Pero no podemos salir del paraíso. Ok, ya. No vemos a Cristo. Hablamos con Dios. Acuérdate que en Lucas 16, el que recibe a Lázaro es Abraham. Sí. No es Cristo.
Porque Cristo no está en el paraíso, Cristo está en el cielo, donde está Dios. ¿Cuándo vemos a Cristo? Cuando Él viene por segunda vez a la tierra. Ok. Cuando Él viene a buscar a su iglesia. En otras palabras, cuando Cristo viene por segunda vez a buscar a su iglesia en lo que conocemos como el rapto, dice la Biblia que entonces nosotros vamos a resucitar con un cuerpo transformado a recibir a Cristo en las nubes. Eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Algo, ni un, yo digo que el segundo es muy largo. Muy largo. ¿Ya? Copiado. Ok. Ya leímos todos los versículos. Vamos a ver los otros. Vamos a ver los otros que están aquí. Vamos a ver estos versículos del Antiguo Testamento que respaldan los 11 primeros capítulos de Génesis. ¿Qué pasa, hermano? La ciencia, hermano, ha hecho que el hombre no acepte hoy día los primeros 11 capítulos del Éxodo. Y el otro es ñame. El hombre está pensando hoy que los primeros 11 capítulos del Éxodo son historietas, son historias, pero que del capítulo 12 en adelante sí son verdad. Y estamos equivocados. La palabra de Dios es verdad desde Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis capítulo 22. Todo es la poderosa palabra de Dios. Así que vamos a ver unos versículos donde el mismo Jesús habla sobre el Génesis y toca el Génesis. Y voy a pedirle, vamos a comenzar para Norielis, Mateo 19, de 4 al 6. Hermana Selmira González, segunda de Pedro 2:5. Hermana Querube, Mateo 24, del 37 al 39. Hermano Edgardo, Romanos 5, del 12 al 19. Y hermana Sara, primera de Corintios 11, del 7 al 9. Vamos a ver esos versículos para ver cómo Jesús sí tocó el Génesis en sus enseñanzas. El apóstol Pablo también lo tocó y Pedro también lo tocó. Si esos capítulos, del capítulo 1 al 11 de Génesis, no existieran o no fueran verdad, ellos no lo tocan, pero ellos lo usaron. Mateo 19, de 4 al 6, léalo. Amén. Dice, él respondió, les dijo, les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo utilizó Génesis capítulo 1, el versículo 27 y Génesis 2, versículo 24. El Señor Jesucristo utilizó para dar una enseñanza en el momento ese, utiliza Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién tiene Mateo 24, 37 al 39? Amén, dice la palabra del Señor. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta en el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Aquí estamos viendo otra enseñanza del Señor Jesucristo
y utilizó Génesis capítulo 7 del 6 al 24. El Señor Jesucristo utiliza el Génesis. Vamos a ver, aquí le tocó el Romanos 5 del 12 al 19. ¿Quién lo tiene? Romanos 5. Edgardo, creo. Ellos no están. Edgardo y Sara no están. Pastor. Lo leo. Léalo aquí. Romanos 5, del 2 al 19 dice: Aquí por estamos, tanto, pastor. como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí estamos viendo una enseñanza utilizando a Adán y a Jesucristo. Entonces, se utiliza el Antiguo Testamento, se utiliza Génesis capítulo 3 cuando el hombre peca. ¿Cómo entró el pecado al mundo por un solo hombre? Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Primera de Corintios 11 del 7 al 9. Sara creo que le tocó. Lo leo. Lo leo. Ya lo va a leer Sara. Ya, aquí, lo va a leer Sara. Aunque no la veo. Pastor. Primera de Corintios 11, del 7 al 9. Aquí está. ¿Estás ahí, Primera Sara? de Corintios. Disculpe, ya voy. Primera de Corintios 11, del 7 al 9. al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí estamos viendo también otra enseñanza respecto, utilizando Génesis capítulo 2 y capítulo 2. Cuando Dios saca del costado de Adán a la mujer. Y segunda de Pedro 2:5, hermana Selmira. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí estamos viendo otra enseñanza. Ahora está utilizando a Noé, capítulo 7, capítulo 8 de Génesis. Entonces lo que queremos mostrarle, hermano, es que aunque la ciencia
de hoy en día no crea en Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, la iglesia sí debe de creerlo, porque la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Y eso lo vimos en el primer capítulo de la confesión de fe, las Santas Escrituras. Es nuestra autoridad. Y nosotros, hermanos, tenemos que creer en lo que dice la Biblia. Y como nosotros adoptamos la confesión de fe bautista en el orden de 1689, nosotros tenemos que creer que Dios creó el mundo en 6 días literales. Y vamos a ver el último aspecto, ya para terminar, el último aspecto, que es y el resultado de la creación. ¿Cuál fue el resultado de la creación? Voy a pedirle ahí donde ¿cómo se llama? Clarisa está ahí, Janet. Larisa, ¿cómo? No, pastor, ella no está. Ah, bueno, vamos a pedirle a usted misma, hermana, que nos lea Génesis 1:31. Voy. No, ahí está en la pantalla. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo fue la creación? ¿Quién me puede decir cuál fue el resultado de la creación? Era bueno. Fue bueno en gran manera. Fue bueno en gran manera, hermano. Qué bendición lo de la creación. Fue bueno en gran manera. Ese es el resultado de la creación, hermano. Así que vamos a ver, voy a buscárselo aquí rapidito. ¿Qué pasó aquí ahora? Voy a buscárselo rapidito aquí. Ya voy. Dice, hemos visto el primer párrafo del capítulo 4 de la creación. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un momentito. Para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Así que vimos el tiempo de la creación, el autor de la creación, el propósito de la creación, la extensión de la creación, la duración de la creación y el resultado que fue bueno en gran manera, hermano. Yo creo, hermano, que este tema, yo sé que aunque todos no han dicho algo, yo sé que todos teníamos dudas, pero yo espero que ahora todos estemos claritos, hermano. Para eso, hermano, es que estudiamos esta confesión de fe. Dios me lo bendiga, hermano, y vamos a continuar el próximo el domingo, si Dios nos lo permite. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Voy a pedirle a mi esposa que nos despida en oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial que estás en el cielo, mi Dios Todopoderoso, en esta hora te alabamos, te honramos, Señor, por lo grande y misericordioso que eres con cada uno de nosotros, mi Dios, por haber permitido este tiempo, Padre, estar unánimes, Padre, juntos estudiando la palabra, Señor. Oh, Señor, te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría, Padre, sobre esta palabra de hoy, mi Dios, que mi Dios, sabemos que algunos, mi Dios, a lo mejor no la han captado tan profundo como es esta palabra tan extensa, Señor. Pero yo sé que tú nos vas a dar sabiduría, mi Dios, por medio de este estudio, Señor, para que podamos entenderla, Padre, y podamos vivir el evangelio como
Tú te lo mereces, Señor. Gracias por el pastor y su dedicación para enseñar. Gracias por cada familia representada que está sentada en este momento, en esta plataforma, aprendiendo cada día más de ti. Bendícelo de una manera especial y que la tarde que viene, Señor, sea exitosa para cada familia, confiando siempre en tus promesas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, pueden saludarse. Amén. 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 Dios le bendiga a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Un beso a todos. Pastores, hermana Michelle, Juan Erge, Dios le bendiga. Inés. Dios lo bendiga. Hermano, bendiciones, hermana. Dios lo bendiga a todos, hermanos. Bendición. Saludos a todos. A todos. Bendiga. Dios le bendiga. Hermana.